Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Les damos la bienvenida nuevamente a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy pues me encuentro de este lado con Diego. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Feliz de volver a estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y de este lado pues tenemos una invitada el día de hoy. Es Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Pues bien, gracias a Dios, emocionada de que me permite estar el día de hoy aquí. Qué bueno. El día de hoy pues vamos a tratar el tema, como a lo mejor ya lo habrán visto por ahí en el título, el tema de la toxicidad en personas o en relaciones, ¿no? El ser tóxico a lo mejor es una palabra que personas que nos escuchan no entienden completamente, o a lo mejor la han escuchado pero no la usan porque no saben qué significa o algo similar, ¿no? La palabra tóxica es una palabra relativamente moderna. Es algo que, por lo cual a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan no conocen el significado, o no, por lo menos no completamente, ¿verdad? Lo cierto es de que, moderno o no, la palabra tóxica ya de por sí nos da un indicio de lo que es cuando nosotros decimos tal persona es una persona tóxica, ¿no? Una persona tóxica. Una persona tóxica, como la llamamos, puede ser alguien de nosotros o alguien tercero a nosotros, alguien con el que nosotros nos relacionamos, ¿sí? Es una etiqueta que, siendo honestos, pues pudiera sonar fea para referirnos a una persona o para referirnos a nosotros, pero el día de hoy pues vamos a adentrarnos un poquito a ver qué es ser una persona tóxica, ¿no? No hay una regla definida. O sea, no hay algo que diga esto es una persona tóxica, en especial un manual o una regla que diga esto es así. Pero a pesar de eso, sí hay un común acuerdo entre, podríamos decir, personas en el campo psicológico o similar, que sí tienen un acuerdo general de lo que es ser una persona tóxica o de los comportamientos de una persona tóxica. Sí, pues vamos a ver, ¿cómo te digo? Ciertos puntos o aspectos por los cuales nosotros podemos diferenciar este tipo de personas a lo largo de todo este tema. Y me gustaría que Brenda nos dijera el significado de la palabra tóxica. Pues yo creo que ser tóxico se refiere a tener comportamientos o actitudes que son dañinas, nocivas, perjudiciales hacia nosotros mismos o hacia las personas que nos rodean, porque muchas veces las personas que tienden a ser tóxicas, a las personas que más dañan es a su círculo más cercano. Y pues también podría decir que tóxico se refiere como a algo como que al decir que es dañino es algo como un veneno, como algo así. Sí, precisamente por eso quería que lo dijera Brenda, porque nos habla de un comportamiento dañino y en ese aspecto, pues, a lo que se refiere es que es algo venenoso, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú sabes que algo es venenoso, no estás ahí tiente y tiente, ¿no? O es algo que tú digas, ay, se siente bien padre. No, para nada, sino completamente al contrario. Y bueno, hablando de definiciones y todo esto, pues yo creo que es de lo que vamos a hablar ahorita. Sí, bueno, hablando de definiciones, pues esto que ya tenemos, pues yo siento que es algo que ya lo explica, ¿no? Pero para meternos un poquito más, podríamos decir qué tipo de comportamientos tiene una persona que es, como llamamos, tóxica, ¿no? Yo diría que uno de los más comunes y de los que más frecuentes, si tú investigas por ahí en una página de psicología o en algún libro, es la manipulación. La manipulación es algo que siempre está presente cuando hablamos de toxicidad en una persona o cuando hablamos de toxicidad tal vez en una relación, ¿sí? Centrándonos en lo que podría ser una persona, bueno, la manipulación es esa acción que pues una persona comete contra otra en la que intenta controlar a la otra persona y, como el mismo nombre lo dice, manipularla a fin o con el fin de obtener tal vez algún beneficio, obtener a lo mejor alguna cosa buena para sí,
o obtener lo que él quiere de la persona Ujú. o lo que la persona le puede dar a él y la maneja, ¿no? Como si fuera una marioneta o un Ujú. títere. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, y antes de avanzar, me gustaría aclarar que cuando nosotros nos referimos como a relaciones tóxicas, no nos referimos a no sé, una relación amorosa, sino nos referimos a un aspecto de una convivencia tóxica, por así decirlo, una convivencia venenosa que nos daña y como por ejemplo en este primer punto lo vemos una convivencia que nos manipula a su conveniencia y a su gusto y y, y que pues obviamente tú ves, por ejemplo, una convivencia con tu mamá y tu mamá te apapacha, te quiere, te da todo lo que necesitas conforme conforme a lo que puede. No vas a decir que esa convivencia es una convivencia tóxica, ¿no? O sea, es realmente, como te digo, es como ver blanco y negro, o sea, es completamente distinto y conforme a estos puntos vamos a ir viendo cómo diferenciarlo a pesar de que ya es bastante claro cómo diferenciarlo y por ejemplo en este punto, en un aspecto de una persona manipuladora, esa manipulación no es como tal de decir haz lo que yo quiero, sino ese tipo de manipulación es sutil en ese aspecto de decir por ejemplo, ¿cómo te digo? Como, como en esa niña de películas de una familia, ponle, que manipula a sus papás de una manera haciendo berrinche o diciendo es que me va a faltar esto, es que me va a faltar lo otro y de esa forma sutil manipulan para conseguir lo que quieren. Exacto. Y esa manera es ciertamente sutil y mucho más sutil para quien los está recibiendo. Exacto. Porque personas externas dicen, no manches, es que fíjate, o sea, está diciéndole que haga lo que quiera sin decirle que haga lo que quiera y lo logra. Y porque normalmente las personas no lo notan cuando están, ¿cómo te digo? Cuando son esas dos personas en la situación. Ajá. No lo notan porque esa manipulación es sutil y la ligan, yo diría que al sentimentalismo o al bienestar de esa persona. Sí. Como que Sí. lo ligan a decir, es que si no haces esto que yo quiero, o bueno, no te lo dicen así, sino dicen, si no haces esto, yo me voy a sentir mal y me voy a hacer esto y me voy a hacer lo otro. Como por ejemplo, yo lo relacionaría como en la secundaria yo siempre escuchaba de que había una parejita de un muchacho y una muchacha y la muchacha ya no quería nada y el muchacho decía, "Ey, es que si me vas a dejar, me voy a cortar las venas o voy a hacer tal cosa." Y en ese aspecto, pues tú dices, ay, qué bonito, ¿no? La quiere tanto que pues se va a cortar porque ya se va, ¿no? Pero en ese aspecto, pues, ¿qué provoca en la otra persona? Cierta culpa de decir, es que es mi culpa. Sí. Es mi culpa que esa persona vaya a tener esto y de esa manera hacen, como te digo, una manipulación sutil, pero dependiendo de la persona, una manipulación efectiva Sí. y peligrosa. También me gustaría agregar ahí en ese punto que para poder lograr una manipulación, tiene que, la persona que quiere hacer la manipulación tiene que conocer bastante a la víctima, por así llamarlo, o a Ujú. la otra persona, de modo que sabe por dónde llegarle, sabe Ujú. sus debilidades o sabe cómo llegar a ese punto y sabe cómo lograr su objetivo. Ujú. Sí, esas personas son, como te digo, expertas Malintencionadas. en esa manera de accionar, porque hay personas que les haces un berrinche y de verdad ni te pelan, y esa persona lo sabe, o sea, sabe de qué manera va a actuar y por ejemplo, si es hacia nosotros, esa persona malamente ya nos conoce y dice, ay, es que esto le cala, ¿no? Sí. O esta es su debilidad. Sí. Y es uy. Sí, o sea, o si Sí, le doy por aquí, pues Ajá. ya logro esto, si le doy por acá, pues logro tal cosa. Sí, Sí, es muy familiar. sí, muy- son muy expertas en esa manera de accionar. Sí. Como tú decías, no necesariamente es que tu mamá te diga, haz esto o haz lo otro, ¿no? Ujú. Muchas personas que a veces dicen, no, es que mi mamá es tóxica, ¿no? O mi papá es tóxico. Ajá. Generalmente adolescentes dicen eso porque no saben exactamente cómo funciona este aspecto de la manipulación. Ujú. Yo diría que para entenderlo de una manera más clara podríamos decir como sinónimo un chantaje
a fin de obtener algo, como que chantajear a la persona para que haga algo y obtenerlo, ¿no? Eso yo diría que podría ser una palabra que podría darnos un poquito más de cercanía para poderlo entender. Sí. La manipulación se puede dar muchas veces, real, o sea, se puede lograr, pero también muchas veces se puede quedar en la intención de manipular. Sí. Y esa intención también muchas veces es dañina, porque a pesar de que no lo logras, muchas veces sí lastimas a la persona, ¿no? Y Sí. eso, pues te digo, o sea, es a costa de los sentimientos de la otra persona, y es algo que ahorita vamos a ver enseguida. Sí. Otra cosa que podríamos mencionar de la manipulación, aparte de la manipulación en una persona tóxica, es que es negativa, pero muy constantemente. Le ve lo malo a todo. Por ejemplo, desayunas y no le gusta el plátano y dice, no, es que el licuado de plátano es lo peor del mundo, ¿no? Dios no me quiere, ni mis papás tampoco, esas cosas. Ajá. Y siempre le ve lo negativo. Por ejemplo, no sé, imagínate que se ganó la lotería, ¿no? Y dice, no, pues es que el dinero corrompe y yo no quiero ser corrupta como todos, no sé qué. Y bajita la mano, pues a lo mejor sí te lo acepta, ¿no? Pero se está quejando constantemente. Y eso, aparte de que es muy molesto de escuchar, muchas veces también daña a otras personas que tenemos alrededor. Sí. Es muy dañino para la persona y es muy dañino para las que rodean a esa persona. Ajá. La negatividad es algo muy, muy horrible que una persona puede tener. Hay una cuestión psicológica que a lo mejor alguno de los que nos escucha pudo haber escuchado alguna vez en algún otro lado, y es que no es que sea algo espiritual o alguna regla así, pero cuando una persona cree algo de sí misma, eso se hace realidad en su vida. Muchas veces, por ejemplo, esa persona dice, pues es que yo soy bien negativo, ¿no? Y eso lo lleva a ser negativo, ¿sí? Muchas veces una persona dice, no, pues es que yo soy bien torpe, ¿no? Bien torpe. Y pasa alguna cosita mínima y como está pensando es que es torpe, lo remarca mucho, o sea, como que lo observa demasiado, lo exagera, reafirma su creencia de que es torpe y empieza a ser torpe y empieza a ser torpe y empieza a ser torpe, ¿no? Sí. Eso muchas veces, pues sí, estamos hablando de psicología, no de cristianismo, ¿sí? Pero de todas maneras es algo que daña. A final de cuentas es algo que lastima, ¿sí? Es algo que muchas veces sí se predica, por ejemplo, en el altar. En otras iglesias podríamos generalizar y decir más locas, ¿no? En las iglesias más contemporáneas, por así decirlo, pues sí, lo predican. No es que esté bien predicar eso, porque se supone que el altar pues, es para predicar la palabra de Dios, pero lo que sí es cierto es que es muy dañino y que es algo que tenemos que evitar. O sea, aunque no sea cristianismo y sea psicología, sí, pero lo tenemos que evitar de todas maneras. El dañar y el dañarnos a nosotros. Sí, algo que me gustaría agregar al punto de manipulación, nada más por volver un poco, es ponías el ejemplo de una mamá que el hijo se refugia en el aspecto de pensar que su mamá o su papá son manipuladores, pero vemos que, por ejemplo, ¿cómo te digo? Este aspecto de manipulación es manipular a la persona para sacar un provecho. O por el simple hecho de sentir, ¿cómo te digo? Esa satisfacción de que la persona hizo lo que tú quisiste. Pero obviamente esto no cabe en un aspecto de, por ejemplo, tu mamá o tu papá cuando te dicen, oye, recoge tu cuarto y, qué manipuladores, ¿no? Sí. Sino, o haz tu tarea, me está manipulando, ¿no? O un maestro, o aquí el mismo pastor, el decir, oye, ponte a leer, no, es que te quiere manipular con la lectura, ¿no? En ese aspecto, pues, tenemos que diferenciar, que una manipulación viene, ¿cómo te digo? Acompañada de un, ¿cómo te digo? De algo que quieres sacar de ti mismo o de una persona. Un provecho. Bueno, hablando de la negatividad constante, pues sí es algo que sí se podría decir que es una, ¿cómo te digo? Una convivencia tóxica, porque nos puede llevar a acorralarnos a pensar a ese mismo aspecto, porque como lo decíamos en podcasts anteriores, no recuerdo cuál, nos habla sobre las convivencias constantes con las personas, nos terminan corrompiendo. Y en este aspecto nos puede llevar a dejar un punto muy importante del cual hablaremos más adelante, un punto muy importante sobre el cristianismo, el hecho de pensar negativamente constantemente.
También otro aspecto que me gustaría hablar sobre este tipo de personas es de que estas personas pues, constantemente dañan. En este aspecto, ya sea, como lo hablábamos antes, ya sea psicológicamente, mentalmente, físicamente también llega a esos extremos y es algo ya preocupante. Em, Estas personas llegan a dañar y es algo que, vuelvo y repito, por lo que yo he visto, las personas que lo viven no lo notan. O sea, más que la que manipula. Pero la que está siendo manipulada o la que está siendo dañada no lo nota. Por eso que escuchamos muchas personas que dicen es que por ejemplo, eh, imaginemos una pareja, la muchacha es una muchacha de casa y el muchacho es un muchacho borracho. El muchacho borracho llega, la golpea y todo esto y le dicen, es que ya déjalo porque no te está beneficiando nada. Y es que dice, yo lo amo, no me hace nada, o sea, me lo merecí y todo esto. Y es algo que tú dices, pues, ¿qué ejemplos das, Diego? ¿No? Pero es algo que de verdad tú puedes escuchar y de verdad que si tú te pones a profundizar o a preguntar, de verdad hay gente que piensa así. A pesar Sí. de tener Sí. moretones en el cuerpo, a pesar Sí. de tener, ¿cómo te digo? Cicatrices mentales o inseguridades a causa de una persona así, no lo notan y ¿cómo te digo? Lo defienden. Lo defienden porque ya en ese aspecto se podría conectar a lo que tú dices de que las personas cuando creen algo de sí mismas lo adoptan y se convierten en ello. Pero hay personas que, por ejemplo, creen algo de una persona y de ahí no lo quitan. Como por ejemplo, cuando yo te conocí a ti, yo te conocí como alguien muy alegre, muy respetuoso. Pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que no lo eres, suponiendo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero suponiendo que eso no está, pero ese tipo de personas se quedan ¿cómo te digo? Como con el gatazo inicial. Sí. De decir, ay, es bien respetuoso y todavía le falta poquito tiempo, Y y ahorita, pues, es algo preocupante porque aquellas personas que lo viven o que lo sufren es difícil que lo noten y dos, difícil que lo acepten. Porque ya Sí. cuando se dan cuenta es algo así como de que pues les cae un piedrazo, ¿no? Así como que primero se tienen que estar analizando la situación. Porque es como lo que te decía, a esas personas como que se los bajan de su pedestal y dicen, híjole, pues ¿y ahora qué hago, no? O sea, es que pues, yo pensaba esto de esta persona y al final de cuentas me doy cuenta de que era completamente lo contrario. Yo pensaba que me estaba ayudando y completamente lo contrario. Y ese es un proceso complicado, pero pues eso por el aspecto de que este tipo de personas nos dañan constantemente. Sí, es que llega la manipulación a tal grado que ya piensan que las cosas tienen que ser así. Y Ujú. pues sí, es muy complicado, muy difícil que la persona dañada pueda lograr ver que en realidad le están haciendo daño y en realidad pues está todo mal y no es como ella piensa. Sí, y aunque pudieran ser puntos diferentes los que vamos a tratar, yo creo que todo está entrelazado. Sí, Sí, muchas veces, o sea, hablamos de manipulación y muchas veces una persona te puede decir que no vales nada, por ejemplo, que eres tal y que eres cual. Ujú. Y eso pues muchas veces lleva a una persona a creerlo y por lo tanto a ser negativa constantemente sobre sí misma, sobre la vida, sobre las cosas que representan otras cosas o etcétera, ¿no? Ujú. sí, sí. Una cosa también muy importante que yo quisiera remarcar sobre las personas tóxicas Ujú. es que son narcisistas. Ujú. ¿Qué es ser narcisista? Bueno, ser narcisista es pensar en sí mismo y nada más en sí mismo, ¿no? Como decía el burro de Shrek, es como decir el yo-yo, todo el rato, ¿no? O sea, es una persona que piensa en sí misma, que todo el tiempo está hablando de sí misma, que todo el tiempo está contando sus cosas que logró, haciendo todo de sí mismo, ¿no? Sí. Piensa nada más en sí misma y si hay algo muy sabroso, se corta la parte más grande y se la lleva y lo demás lo parte en pedacitos y se la da al resto, ¿no? Ujú. O sea, ese tipo de persona, Sí. ¿no? Ese tipo de persona, por ende, pues no es empática tampoco con los demás, o sea, nada más piensa en sí misma, todo es de allá para acá y de aquí para allá, pues nada, ¿no? Sí. Y eso pues va en contra o altera lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, aquí Dios, o bueno, el apóstol Pablo, Ujú. nos da el consejo de que no tenemos que estar nada más viendo por nosotros, Ujú. y no ver por los demás, sino que al contrario, siempre tenemos que estar viendo por los demás y cualquier actitud, cualquier cosita que hagamos, siempre estar pensando, ¿estoy haciendo bien las cosas o estoy dañando? O sea, Sí, porque las personas narcisistas siempre piensan nada más en ellas y nunca se dan como que a la tarea de ¿estoy dañando? No, ellos Ujú. siempre buscan su bienestar, simplemente. Sí, 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 y como tú lo decías, Abraham, todo esto viene entrelazado. Y como piensas de dominó que tú pones, y si una cae, las otras también. O sea, encajan perfectamente una cosa con otra. Y hablando pues en este aspecto del narcisismo de estas personas que son egoístas, en ese aspecto de decir, solamente yo importo, solamente lo sí, mío importa, mis sentimientos, lo que yo quiero, todo lo que tengo importa más que lo de los demás. Y en este aspecto va junto con lo de personas dañinas. Es un resultado normal, natural, si tú convives con este tipo de personas. Porque normalmente tus asuntos, tus dolores o cualquier tipo de cosas van a ser reducidas por ese tipo de personas. Y por ejemplo, si a ti te duele demasiado que haya pasado cualquier cosa, a esa persona le va a parecer una tontería. ¿Por qué? Porque pues él le está pasando otra cosa. Y en ese aspecto pues genera daños. Genera daños y esto nos abre un aspecto más para poder diferenciar a este tipo de personas. Porque si tú notas, incluso en ti mismo o en las demás personas, que por ejemplo, tú solamente piensas en lo tuyo y por ejemplo estás maquinando en qué vas a hacer contigo y qué vas a hacer contigo y qué vas a hacer contigo. Y la otra persona, por ejemplo, tú estás pensando en qué vas a comer y qué vas a comer y qué vas a comer, pero la otra persona no ha comido nada y pues a ti no te importa. Tú dices, yo voy a comer, yo voy a comer, yo voy a comer. En ese aspecto, pues es algo que pues, o sea, es como un narcisito chiquito, ¿no? O sea, es en menor medida, es menos descarado, por así decirlo, pero pues es un fruto de todo esto, es un mal fruto de todo esto, sí, que es el pensar en uno mismo y eso pues genera un daño en sí. las personas, como Y- lo decía Brenda al inicio, genera un daño sobre todo en las personas con las que más conviven. Sí, esto yo siento que tiene mucho que ver con el orgullo también. Ujú. Porque como vimos en el podcast anterior, el orgullo es esa cuestión que te hace, además de pensar nada más en ti, dañar a las otras personas, ¿no? Ujú. Por el contrario, pues ya lo vimos, pues el amor es muy diferente, es pensar en los demás. Sí. Y como dijo Brenda en el versículo que acaba de leer, Dios no nos llama a ser narcisistas, no, ni orgullosos, ni mucho menos. O sea, a lo que nos está llamando es a ser completamente personas amorosas, Ujú. completamente personas humildes y dedicadas 100% a Dios y a los demás, Sí. en la misma medida, ¿no? Muchas veces también el hecho de que sean manipuladoras, el hecho de que sean controladoras, el hecho de que nada más piensen en sí, que sean dañinas, que sean negativas y todo ese rollo, muchas veces lleva a la violencia tanto verbal como física. Ujú. Violentar a una persona muchas veces no nada más es pegarle, sino que yo diría también que insultar o agredir verbalmente de la manera que tú quieras, ¿no? Ujú. Imagínate, hay cosas que sí no son ofensas y que la gente muchas veces lo toma como ofensas. Se supone que eso Sí. no, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de las ofensas reales, de las Ujú. ofensas verbales reales, de los insultos que pues no vamos a decir aquí, ¿verdad? Ajá. Pero que pues sabemos cuáles son, Sí, ¿no? sí, sí. Esa violencia pues la imparte una persona que es tóxica, ¿no? Sí. Sí. Violencia física y violencia verbal, Sí. ¿sí? Sí, y en este aspecto, pues, hablamos de que, por ejemplo, yo voy iniciando en el cristianismo, leo, por ejemplo, Filipenses, supongamos Filipenses, los que acaba de leer Brenda, y yo entiendo, wow, nosotros tenemos que ser bien humildes, ¿no? Y voy y le platico
Bueno, Jaime no está aquí, pero o le platico a Jaime. Y supongamos que Jaime es bien malo. Y Jaime me dice, no, pues yo lo supe desde hace un buen. Yo ya entiendo el significado de todo el libro, ¿no? Y qué tarú, apenas sabe lo del 2, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, en ese aspecto como de que no hay comprensión en este tipo de personas. Y no hay comprensión en el aspecto de pensar, por ejemplo, no, pues es que va iniciando, ¿no? O sea, es algo normal y por ejemplo, aquí en Romanos 12 nos habla de que dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, ¿no? En ese aspecto no hay ese tipo de humildad o el valor como nos lo dice esta Brenda en Filipenses 2, de considerando al otro como superior a nosotros. Para una persona, bueno, como lo veíamos en el otro podcast, vemos que para ese tipo de personas orgullosas le escala demasiado ver a alguien arriba de ellos. Sí. Y leer eso es así como de que, híjole, ¿no? O sea, le escala demasiado el hecho de decir es que tengo que rebajarme, por así decirlo, tengo que rebajarme para estar a la misma altura de aquel, ¿no? No se trata de eso. Sí. Y en base a esto viene una falta de comprensión hacia las demás personas. El orgullo sobresale demasiado y es algo que de plano yo te diría que palpable cuando ves ese tipo de personas. Es algo que tú dices, se nota a leguas, ¿no? O sea, desde que entras dices, ay, no manches, qué orgulloso. Sí. Porque, bueno, se nos ha hablado de ciertos significados de la palabra orgullo y se nos dice de que es como inflado como sapo, ¿no? O sea, es como de que saca el pecho para que todos lo vean. Y con esto, la violencia, lo que estábamos hablando de la violencia. También en ese aspecto, la violencia puede entrar en el aspecto psicológico, ¿no? O sentimental, por el aspecto de decir, no sé, o sea, ese tipo de personas, ponle que a mí me gusta alguien y la otra persona me dice, es que nunca le vas a gustar. Y en ese aspecto es una violencia mental, sentimental, que te dices que no, pues esta persona me está diciendo no y me está, como te digo, reprimiendo en ese aspecto de decir, no puedes aspirar a algo más de lo que la otra persona espera. Sí. Yo regresándome un poquito a lo del orgullo, pues también está como el otro lado en cuanto a relaciones de pareja, cuando la persona, pues ya hablamos de manipulación, control, ser dañina y todo eso, pues llega el punto en el que la persona que está siendo dañada trata como de comunicárselo, como de decírselo, y y la persona que está llena de orgullo, ¿qué es lo que pasa? Que nunca acepta que está haciendo malas cosas, nunca acepta que algo hay mal en él o en ella, y o también está la otra parte que esconde su orgullo con una falsa humildad y con un falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la persona dañada se lo comenta y la persona que está actuando mal sigue defendiendo su postura. No estoy mal, no. O eres tú, porque es lo que casi siempre pasa, que no, yo no estoy haciendo esto, eres tú. Y entonces llega el punto en donde se da cuenta que ya no puede defender la postura, que se da cuenta que sí está haciendo malas cosas, pero cómo tapa o cómo tapa su orgullo con una falsa humildad. ¿Qué pasa? Que dice, pues sí, estoy haciendo esto mal, perdóname. Pero a los 2, 3, 4 días vuelve a hacer lo mismo, vuelve a dañar a la persona. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no hay una verdadera humildad ni un verdadero arrepentimiento, porque sabemos que, o bueno, de acuerdo a la Biblia, el arrepentimiento pues te das cuenta de lo que estás haciendo mal, de tu falta, de tu pecado, lo aceptas, pides perdón y cambias de camino. O sea, ya no es como que volver a lo mismo, volver a cometer lo mismo, no, sino ya cambias tú, ya no vuelves a dañar a la persona. Entonces, en este caso que a los 2, 3 días vuelve a pasar lo mismo, pues ahí no hay un verdadero arrepentimiento, no es un arrepentimiento genuino. Sí. Y pues ya sigue dañando a la persona y es ahí en donde está tapando su orgullo, en donde está tratando de esconder su orgullo con esa falsa humildad y ese falso arrepentimiento. Sí, porque al final de cuentas el hecho de arrepentirse
demuestra que uno es humilde, ¿no? Sí. El hecho de cambiar de camino demuestra que uno de verdad creyó lo que otra persona le dijo, oye, estás haciendo mal, de verdad te lo creíste y bueno, de verdad cambiaste, ¿no? Lo que demuestra el volver a lo mismo y es que la persona es una orgullosa, Sí. ¿no? Sí. Que sigue pensando que está bien, Ajá. que sigue creyendo que es una persona correcta con eso que está haciendo Ajá. y pues ahí sigue, ¿no? Sí, o nada más por cumplir, nada más por decir, pues ya voy a decir que sí estoy mal, digo que me arrepiento nomás para que ya sigan las cosas igual. Sí, como para zafarse momentáneamente, Ajá, podemos decir. exactamente. Sí, y en ese aspecto, pues la situación puede variar dependiendo de con qué tipo de personas estás conviviendo, ¿no? O de qué tipo de personas esté recibiendo esa actitud. Porque, por ejemplo, si esta persona es cristiana, tiene mucho más peso sobre sí, ¿no? O sea, es como de que tú deberías de estar cambiando. Y en ese aspecto lo que tú esperas es ese cambio. Sí. Pero, por ejemplo, si yo estoy en el trabajo y veo a una persona que es así y yo le digo, oye, es que me molesta que hagas esto, hazte para allá, no, o no lo hagas, pues no voy a decir, ponte a leer Filipenses 2 porque esa persona no lo cree. Sí, no. O sea, es diferente el aspecto de lo que es diferente lo que nosotros deberíamos esperar dependiendo de cierto tipo de personas y y de eso, simplemente el aspecto de diferenciar que, por ejemplo, no puedes esperar o exigir, esa es la palabra, exigir de una persona que no cree en Dios o que no lee la Biblia, exigir que, por ejemplo, te considere como superior a él o viceversa, ¿no? Es muy distinto, pero hablando de ya en un círculo cristiano, por ejemplo, que esa persona está recibiendo ese tipo de tratos, pues si es realmente cristiano, pues obviamente con el tiempo, con los frutos y todo esto se irá resolviendo todo esto. Pero volviendo un poquito, porque me fui a las soluciones, este tipo de personas, como lo hablábamos en el otro podcast, tienden a ser envidiosas o egoístas. Hablando de qué aspecto, a ese tipo de personas no les gusta verte conseguir algo que ellos no pueden. Como por ejemplo, si yo supuestamente tengo una pareja y esa pareja ve que yo, por ejemplo, empiezo a predicar, gracias a Dios y todo esto, pues una relación tóxica va a ser así como de que pues te va a empezar a tratar diferente, Sí. o va a tratar de, ¿cómo te digo? Abarcar todo el tiempo que abarca tu estudio, tu lectura o tu esfuerzo, ¿no? Y de esa manera sutil, porque también es sutil, esa manera sutil de decir, híjoles, que ya no me prestas tanta atención y todo esto, y empezar ahí de una manera astuta, empezar a bajar eso, que esas personas no pueden llegar a conseguir, no porque no puedan, sino porque no quieren y no quieren que nadie más lo consiga. Ese es el problema. El problema va que, o sea, no es como de que, ay, no manches, o sea, es bien difícil llegar ahí y ves que una persona va a llegar y tú dices, híjole, me tendría que esforzar. No, ese tipo de personas no piensan así, sino voy a bajar a ese que está ahí arriba para que esté a mi altura. Sí. Y nadie me pueda rebasar en ese aspecto. Sí. Hacer lo posible como para desanimar, como para que ya no siga avanzando. Sí. Y como de, no manches, no puedes llegar hasta allá arriba. Ni yo pude. Sí, o sea, como que imagínate está tú. apartando Sí. su lugarcito y quien llega le tira una piedra, ¿no? El observar todos estos comportamientos nos da una vista muy amplia, o sea, de observar que no nada más como comúnmente o popularmente podríamos decir, no, por relación tóxica, pues está hablando de pareja, ¿no? Uh-huh. Sí se da mucho porque pues la pareja se conoce y conoce perfectamente cómo podría hacer enojar tal vez, no sé qué aspectos podría bajarla, conoce cómo manipular y todo ese rollo. Sí, pero incluso también se puede dar dentro de la familia, hablando Uh-huh. de padres incluso o hermanos, hablando, por ejemplo, de vecinos, hablando de compañeros de escuela, de compañeros de trabajo, hablando Uh-huh. de todo tipo de De relación. familiares también. Familiares. Uh-huh. Podemos observar, por ejemplo, yo quisiera también mencionar algunos ejemplos como los que dio Diego, para pues, a clarificar y a final de cuentas, pues para que también la gente pueda observar tal vez algún comportamiento así dentro de su círculo social, ¿verdad? Como lo decíamos al principio, muchas veces hay papás o hay hermanos que quieren decidir, quieren obligar a decidir a
a su hermano o a su hijo o incluso a su sobrino, etcétera, a hacer algo, a tomar una decisión importante en su vida, pero no que él quiere tomar, sino que tú le estás obligando a hacerla, Ujú, ¿sí? Por ejemplo, algo así sería tomar, por ejemplo, la decisión de una carrera, ¿no? ujú, Una carrera, decir, no, pues es que tú como tu papá y como tu abuelo tienes que hacer esto, ujú. y si no lo haces, no eres de la familia, ¿no? Algo Sí. así, que sería como un tipo de chantaje, que como lo decíamos Sí, en un sí, principio, ¿no? Ujú. En el caso, pues ese no es tan común, pero en otro caso más común podríamos hacer mención de las críticas destructivas. Por ejemplo, no sé, alguien hace algo y empieza todo, el papá y la mamá o los hermanos, o sea, toda la familia empieza a decir, pues ¿eso para qué? ¿O no? Eso no sirve para nada, esas cosas. Sí, sí, sí. O sea, empiezan a criticar destructivamente a la persona y en lugar de alentarlo, lo desaniman. Sí. ¿Sí? No son críticas constructivas. Ujú. No son, Sí. por ejemplo, el hijo que decidió estudiar fotografía, diseño gráfico, esas cosas. Híjole. El papá le dice, no, pues es que ¿cómo crees? Que no sé, o algo así, ¿no? Te vas a Ajá. morir de Y hambre. en lugar Es lo que le el dice. clásico. Sí. Entonces, llega con eso, llega con el hermano con, no, pues es que eso mejor te hubieras metido conmigo albañil o algo así, ¿no? Sí. Y pues en lugar de hacer una crítica constructiva, decir, no, pues sabes qué, no sé, pero en esa escuela que estás a lo mejor no te dan lo que debería, ¿por qué no mejor te metes a una de más calidad, ¿no? Ujú. Una que te ofrezca lo que necesitas para cuando ejerzas bien en forma, o sea, no te metas a cosas que no valen la pena. Sí. O sea, es una crítica constructiva, es Sí. diferente, Exacto. ¿sí? Sí. En el trabajo. En el Ujú. trabajo, muchas veces el patrón te minimiza, ¿no? O en comparación a los otros te compara, te dice, no, pues es que tú en comparación de los otros, pues haces más poco, ¿no? Ujú. Quiero más de ti, ¿no? En el trabajo, quiero que, de ser necesario, sacrifiques horas personales o horas familiares para que hagas tu trabajo bien, Ujú. ¿no? Mm. Ese tipo de trabajo o ese tipo de patrón es algo tóxico en tu vida, Sí. ¿no? Ujú. Es algo tóxico. Hablando, por ejemplo, de vecinos, ¿no? Y esta es muy común también. Los vecinos que no respetan tu espacio, que llegan y se meten nomás a la casa. Vecino, ¿cómo está? Buenos días, ya lo desperté. No tiene azúcar o no tiene una olla, no me prestan no sé qué. O sea, Ajá. no respetan tu espacio. Sí. Por ejemplo, también está el vecino que pone la música muy, pero muy Sí. dura. No deja dormir a las 3 de la mañana. Ujú. O que tiene su Chevy tuneado y le da los bajos a todo lo que da. Ahorita con las motos. O las motos con el escape ruidoso. Sí. No, bueno, pone que eso no, pero lo de los vecinos es muy común. Ajá. Los vecinos que no respetan tu espacio. Se Sí. cuelgan en tu internet, te están tocando a las 3 de la mañana para que les des algo que ocupan, se desvelan porque, no sé, no hicieron algo y te desvelan a ti también porque no terminaron su trabajo de ellos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando pues de compañeros de la escuela, pues siempre está el compañero que te molesta, ¿no? Porque lo molestan Sí. en su casa. Y así, o sea, podemos hablar de muchos más ejemplos, pero más que nada, pues para ver que no es nada más en pareja. O sea, Ujú. esto Sí, se sí, da sí. en todo tipo de relación. Sí. Sí, mucho en pareja se recalca porque, pues, o sea, lo que implica la pareja, pues es vivir juntos, ¿no? Y ahí sí hay que tener mucho cuidado y de eso ya vamos a hablar más adelante. Sí. Pero pues sí, o sea, observamos que las actitudes tóxicas pueden ser muy normales, muy normalizadas, pero no necesariamente son correctas, ¿no? Ujú. ¿Por Sí, qué? no. Porque dañan a ti, dañan a la persona, dañan alrededor, dañan su relación con Dios y muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Sí, ya llegado a este punto, pues ya hemos visto varios puntos como son la manipulación, el daño, la negatividad constante, el orgullo, el narcisismo, la violencia, el egoísmo, la envidia, muchas cosas, ¿no? Y vamos a leer Santiago 3:16, que dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Nos damos cuenta de que a pesar de que moralmente ya es incorrecto, también bíblicamente es incorrecto accionar así. O sea, nos damos cuenta de que nos habla aquí en el versículo de Santiago, al final dice, también habrá desorden y toda clase de maldad. O sea que solamente no nos tenemos que esperar, si una persona es egoísta o envidiosa, no solamente nos tenemos que esperar ese tipo de cosas, o sea, solamente va a tirar cosas egoístas, solamente va a tirar cosas envidiosas, no, sino simplemente va a empezar a arrasar con todo lo malo, va a empezar a votar todo lo malo y a representar todo lo malo.
Es algo que ya vimos que no solamente se encierra a un tipo de círculo, ya sea o familiar o amoroso o de amistad o de trabajo o de escuela, en ningún aspecto se cierra porque aquí encerramos como tal, como lo aclaramos desde el inicio, como una relación, una convivencia tóxica o dañina como Sí. lo estamos viendo. Pues estamos analizando, yo creo que bastante bien el aspecto de qué de cómo acciona este tipo de personas y de que también es pues difícil para esas personas, Sí. para quien lo recibe, Sí. notarlo, aceptarlo y cambiarlo, o tomar la decisión de decir es que me tengo que alejar de tal persona, porque yo digo que complicado y yo creo que va muy ligado a lo que te decía anteriormente de que este tipo de personas se quedan como con el primer gatazo de esa persona o se quedan con esa ilusión de decir es que yo esperaba esto de esta persona y lo vengo esperando demasiado y solamente he recibido todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Sí. También es importante mencionar algo, que algunas de las personas que tienen todos estos comportamientos tóxicos, por así llamarlos, es porque vienen arrastrando todo eso de relaciones pasadas, tanto pues amorosas, como de papá y mamá, como de familiares, o sea, de todo tipo de relaciones. Entonces, ellos vienen pues arrastrando todo eso y por eso llega el punto en el que siguen, o sea, a ellos se los hicieron y a ellos lo están haciendo y así va a seguir hasta que pues se den cuenta o hasta que logren sanar esa parte o Dios más que nada logre Ujú. sanar esa parte para que ya no sigan dañando. Sí. Ya desde ese punto yo creo que ya tenemos bien definido, ¿no? Sí. Lo que Sí. sea una persona tóxica. Es un aspecto, como decíamos en un principio, a lo mejor hay personas que no están familiarizados, ¿no? Con la palabra, con lo que significa. Pero hasta ese punto ya sabemos que, pues entonces ya sé, ¿no? Mi vecino es tóxico, ¿no? Mi primo es tóxico, mi amigo es tóxico, etcétera, ¿no? Ujú. Yo traigo un ejemplo bíblico que yo considero que es el más clarito de toda la Biblia que podemos leer. Y en la historia yo creo que de la humanidad. Y este ejemplo, como a lo mejor alguno ya habrá obviado, es el ejemplo de Jezabel. Jezabel yo diría que es la mamá de todas las novias tóxicas y de todas las personas tóxicas que existen en el planeta, ¿no? Es como la Eva de las personas tóxicas. Ajá. Jezabel, para quien no esté enterado de quién es, Jezabel es una esposa, fue una esposa de un rey de Israel, del rey Acab. Y esta persona pues hizo un montón de cosas que la Biblia registra que son, como llamamos, bastante tóxicas, ¿no? Jezabel, en primer lugar, manipuló muchas veces a su esposo y con ello a la nación de Israel y cayeron en idolatría a dioses paganos que Dios perfectamente ya había dejado claro en la ley que no se debía de hacer. Y Jezabel lo que hizo, bueno, fue manipular a su esposo, manipular por lo tanto a la nación y la nación cayó en idolatría. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 16, 31 al 33. ¿Sí? Luego también con manipulación obtuvo un campo de una persona que se llamaba Nabot, que si no mal recuerdo era herencia de su papá, ¿no? Era una herencia que él había recibido y pues él obviamente, ¿no? Por ser herencia la estimaba muchísimo. Y cuando al rey Acab le dijo, no, pues es que yo quiero ese campo porque pues, está bien chido, ¿no? Y me queda cerca del palacio. Jezabel, fue, ¿no? Primero y le dijo, oye, Nabot, dame tu campo. Y dijo, no, pues, es mi campo, ¿no? Fue con Jezabel, se emberrinchó y Jezabel dijo, no te preocupes, yo te lo voy a conseguir, ¿no? A final de cuentas mató a Nabot y ya entonces el rey pudo obtener el campo, ¿no? ¿A base de qué? De manipulación también. Otra cosa relevante y eso último está en Primera Reyes 21 del 8 al 10. Otra cosa que también hizo Jezabel fue amenazar de muerte al profeta Elías. Cuando pasó, bueno, lo que leemos en Primera de Reyes, capítulo 19. Específicamente, bueno, el capítulo anterior también menciona creo que la historia. El versículo 1 y 2 nos menciona cuando Jezabel amenazó a Elías de muerte, ¿no? Simplemente porque pues le había ganado a los profetas de Baal, de Dios que ella adoraba, ¿no? Ujú. Y como Dios le ganó a su Dios, pues
se emberrinchó y quiso matar al profeta Elías, ¿no? Sí. Sí. Como si eso matara a Dios. Luego, hay otra porción que habla de que Jezabel también inició una persecución de profetas de Dios, de los cuales pues hubo un buen hombre que escondió a 100 de ellos en una cueva. Y eso está en Primera de Reyes 18, versículo 4. Ujú. Y como les decía, o sea, este es un ejemplo clarísimo de lo que es una persona tóxica. Sí. Un ejemplo de una persona manipuladora, de una persona narcisista, Sí. de una persona amenazadora y violenta, Sí. de una persona de todo lo que ya dijimos anteriormente. Ujú. Sí, yo también traigo un ejemplo que es el rey Saúl. Es un claro ejemplo también de una persona tóxica. Él pues comenzó relativamente bien su reinado, pero por el orgullo, el poder y los celos hacia David fue que lo llevaron a la destrucción, a su confusión y pues a perder su reino. Sus celos hacia David se manifestaban pues de muchos estados de ánimo y en un momento Saúl estaba tranquilo y disfrutaba la música de David, bueno, la del arpa, y al siguiente instante ya quería matarlo y eso lo podemos ver en Primera de Samuel 19, 9 y 10. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y también, pues, también Saúl tenía este comportamiento tóxico de mostrar un arrepentimiento falso, un remordimiento falso y volver a regresar a lo mismo. Y eso lo podemos ver en Primera de Samuel 24, 16 y 17. Y dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Pues aquí nos dice claramente que Saúl reconoció de momento que había, pues que lo estaba persiguiendo y todo este rollo. Pero, ¿qué pasó? Que a los 2, 3 días se le olvidó su remordimiento y volvió a lo mismo y lo persiguió durante muchos años. Entonces, pues también el rey Saúl es un claro ejemplo de una persona tóxica. Sí. Y ahorita acabo de pescar otro ejemplo bíblico, que es Herodes, Herodías y Salomé. Sí. Bueno, no lo voy a leer obviamente porque yo creo que es largo, pero en Marcos 6 se nos habla sobre de que Herodes tenía cierto aprecio hacia Juan el Bautista, y Herodías, que era su esposa, creo que era su prima, ¿no? Algo así. Era su esposa. Era su cuñada, era la esposa de su hermano. Algo así, su sí. cuñada. Sí, me que acuerdo sí. que tenían un parentesco familiar. Pero bueno, se casaron a pesar de que era incorrecto y Juan señaló ese pecado. Pero a pesar de ello, Herodes decía, ok, pues tienen cierta manera, le agarró cierto aprecio a Juan. Pero Herodías, su esposa, tuvo tanto remordimiento por ese mismo señalamiento de pecado de Juan que tuvo en su corazón y en su pensamiento matarlo. Encarcelan a Juan. Después la hija de Herodías, que es Salomé, hace un baile que agrada a Herodes y Herodes le dice, pues pídeme lo que quieras, ¿no? Incluso si me pides la mitad de mi reino, yo te lo voy a dar. Y y Salomé, aconsejada por su mamá Herodías, le Tóxica. dice, dile, ¿eh? Tóxica. Ajá. Le dice, pídele la cabeza de Juan, ¿no? O sea, qué casualidad que la cabeza de Juan. Y pues sí, la hija va y lo hace, y Herodes, a causa de que pues, por su propia boca como por así decirlo, se enganchó a hacer lo que la muchacha le pidiera, Sí. pues lo tuvo que hacer a pesar de que iba en contra de su pensamiento, de su querer.
En esto, de cierta manera, nos ayuda a representar una convivencia tóxica y en lo que puede repercutir. Por ejemplo, aquella relación tóxica que tenía Herodes con Herodías, suena chistoso decirlo, pero aquella convivencia tóxica que tenía Herodes con Herodías, nos damos cuenta de que terminó en una acción contraria a lo que Herodes quería o a lo que Herodes pensaba. Y eso es un ejemplo que yo podría dar, porque no solamente influenció a su esposo o obligó a su esposo a accionar de una manera contraria, sino que también accionó o, ¿cómo te digo?, repercutió en que su hija accionara para su bien y para su gusto y para lo que ella quería. Sí. Otro ejemplo también podría ser Caín y Abel, que lo que ya mencionábamos de las personas envidiosas que ven que los demás avanzan y no quieren que los demás avancen. Entonces, ¿qué pasa? Caín le presenta pues lo que quiere de ofrenda a Dios y Abel pues le presenta lo mejor Y lo que le agradó a y Dios. lo que le agradó a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues Caín no le gustó que su hermano avanzara, que su hermano pues de alguna manera tuviera pues mejor corazón, se podría decir, o más amor a Dios. Sí. ¿Y qué pasa? Pues lo mató. O sea, no le gustó pues que alguien avanzara más que él. Exacto. Igual está el ejemplo de los hermanos de José, en Génesis 34, que habla de su relación de ellos, ¿no? Que pues, los que no se saben la historia, pues le tenían envidia por ser el hijo favorito, ¿no? Que ahí pues también entra el toxicismo de los papás, porque pues no le hicieron la misma fiesta que le hacían a José a sus otros hermanos, ¿no? Sí eran muchos, pero si no tenías para darles a todos, pues mejor no dabas nada, ¿verdad? Sí. Entonces, pues le hizo una túnica de colores a José y tal. Y en resumen, pues lo vendieron como esclavo y pues pasó por un proceso muy duro José, ¿no? A pesar de que venía por parte de Dios, el comportamiento de sus hermanos y de sus papás, pues no fue el mejor, no fue el más correcto. Yo creo que la manera más efectiva, hablando ya de soluciones, ¿no? Para pasar algo más bonito, la manera más efectiva de poder manejar la toxicidad, si hemos sido personas tóxicas, hasta este punto yo creo que ya podemos detectar si somos o no, o de superarlas si las hemos sufrido o hemos sido afectados por ellas, es someternos en humildad a Dios, quien es la única manera de solucionar estos problemas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la Biblia nos habla de muchísimos también ejemplos de personas que sometidas a Dios no eran nada tóxicas, ¿no? No eran o no tenían estos patrones de comportamiento como lo decíamos. Por ejemplo, como el de Jezabel, ¿no? ¿Qué sería de Jezabel si fuera, por ejemplo, igual de sometida que la reina Esther, ¿no? No, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Eso, estamos hablando de polo norte y polo sur, por Sí. decirlo de alguna manera, ¿no? La manera más efectiva es esa, yo diría. ¿Por qué? Porque las personas que están sometidas verdaderamente a Dios son las personas que no tienen estos rastros de toxicidad. Pasaron, e incluso muchos ejemplos pasaron de no ser personas sometidas a ser personas sometidas y se nota el cambio, ¿no? Aquí podemos hablar de varias personas, por ejemplo, Pablo, del que a lo mejor ya habrán anticipado que iba a decir, porque él fue una persona meramente tóxica que, para empezar, pidió permiso a todo el Sanedrín, firmaron una carta para ir a perseguir a los cristianos, a ir a asesinarlos, cosa que pues obviamente, hablando por ejemplo de la ley de Moisés, los motivos pues no eran muy correctos. Ponle que sí eran herejes, pero muchas veces el Sanedrín pues tenía que decidir en un consenso y se decidió por mayoría, obviamente, porque así era. No todos decidieron que eso se tenía que hacer y no fue algo que se decidió por ley de Moisés, sino por el impulso de un hombre, por el impulso de Pablo, ¿no? Pablo pues pasó de ser quien era, de ser alguien quizá manipulador, alguien controlador, alguien muy violento, alguien que buscaba desgraciar a personas que literalmente no le estaban haciendo daño a nadie. Y pasó de ser eso al apóstol Pablo que conocemos, ¿no? Que dice, el amor es el vínculo perfecto y el amor es someterse a los demás como Cristo se sometió a Dios y en obediencia y murió en la muerte de cruz. Y amar es someterse a los demás, es demostrarles que quieres su bienestar por encima de tu bienestar y todo eso, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de una persona que pasó de ser una persona tóxica
a ser una persona una persona ejemplar, de una vida santa, de una vida sana y obvio pues libre de toxicidad, ¿no? Hablábamos del rey David. Por ejemplo, en contraste con el rey Saúl, el rey David era alguien muy diferente. Alguien que además de estar sometido a Dios, no como Saúl, porque Saúl claramente era un rebelde. En 1 y 2 de Samuel, pues observamos a lo largo la historia de Saúl, de cómo desobedecía, no se sometía, y de David de cómo sí se sometía y cómo era una persona completamente distinta, ¿no? Sí. Sí. Incluso, hablando de relaciones de cristianos con personas tóxicas, yo pienso que la relación de Saúl y de David es un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que comportarnos Ujú. con una persona que es tóxica. Sí. Una persona que está acechando nuestra vida, una persona que está constantemente queriéndonos hacer daño, es una persona que le tenemos que devolver una medida de amor. Sí. Yo creo que en la misma proporción del odio que estamos recibiendo. De hecho, ahorita que tocas el punto del amor, yo tengo 1 Corintios 13, 4 al 7, que nos vamos a dar cuenta conforme lo vayamos leyendo. Ahorita que lo estoy leyendo bueno, lo leo primero. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Pues nos damos cuenta de que nosotros tocamos el punto de manipulación, de celos, de que a las personas les gusta que se haga lo que ellos quieren. No les gusta ver a los demás como superiores, no les gusta ver cuando una persona se alegra. Nos damos cuenta de que aquí nos dice completamente lo contrario. Nos dice, es paciente, es bondadoso, ayuda a las personas, no es ofensivo, no es orgulloso, no exige que las cosas se hagan a su manera. Nos damos cuenta de que es completamente como que pues, todo lo contrario, ¿no? Y si, por ejemplo, para ti es difícil aceptar o entender que esa persona te está manipulando, velo por el otro punto. Esta persona es en este aspecto paciente, es bondadosa, no te exige que las cosas te salgan como ellos quieren, no se alegra en la injusticia. O sea, si te pasa algo malo no es como, ja, 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 qué chistoso, ¿no? Sino, o sea, al contrario, se entristecen contigo. Y se alegran contigo, ¿no? Como decías en Romanos. En ese aspecto, es una muy buena manera de poder diferenciar este aspecto. Y a lo que tú dijiste, y que la verdad me parece muy acertado, es de que nuestra manera de actuar debería de ser como la de David con Saúl. Como por ejemplo lo que leía esta Brenda, nos habla de que, por ejemplo, Saúl de repente le agarraban unos arranques y lanza y lanza y lanza, y David no decía nada más iba. Y luego al otro día estaba ahí. Ahí estaba. Híjole, no manches, o sea, es bien difícil. Y vamos a leerlo en Romanos 12, 16 al 19, que dice: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Nos damos cuenta que Dios nos está exigiendo tratar a las personas que nos tratan mal, tratarlas bien. Y es algo pues que sí, ahorita decimos, ay, no, todos deberían de ser así, pero en la práctica es bien complicado. Es bien complicado. Y es lo que estábamos hablando antes, o sea, es bien complicado ver cómo, por ejemplo, una persona que tú sabes que te está dañando, la tienes que tratar bien, y pero esa complicación se va diluyendo o se va yendo conforme nosotros vamos acercándonos a Dios, porque créeme que yo lo he visto en mí y en muchas personas, que conforme te vas acercando a Dios y vas conociendo a Dios, el amor empieza a brotar dentro de ti, aunque tú dices, ¿qué onda con esto? No, yo no lo tenía. O sea, esta preocupación o esta comprensión o compasión hacia las demás personas, yo no la tenía. O sea, simplemente me enfocaba en mí. Y y es algo que si tú dices, ¿cómo voy a accionar como David? ¿O cómo voy a hacerle caso a Pablo en lo que dice en Romanos? De esta manera, acercándote a Dios y llenándote de Dios, porque como se nos ha dicho aquí en los mensajes, cuando tú te llenas de Dios, sale Dios. Simplemente, de lo que tú te llenes va a salir. Y si, por ejemplo, tú te llenas de cualquier cosa menos de Dios, pues la reacción natural ante una ofensa, por ejemplo, es volver a ofender. Otra ofensa. Exacto. Sí.
¿Por qué? Porque no te estás llenando de ese amor, de esa paciencia y de todo lo que leímos en Corintios. Y otro aspecto que es un trancazo para nosotros los cristianos, que es Primera de Corintios 14:20, que dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Nos damos cuenta de que nosotros al recibir mal no tenemos que decir, ay, es que fíjate, me está haciendo daño, yo estoy siendo dañado y no sé, háganle esto, háganle lo otro, o Dios, hazle esto, ¿no? Móchale una pata. Algo, Sí. no sé lo que sea. En este aspecto nos dice que nosotros tenemos que ser como bebés. O sea, si tú le pegas a un bebé, probablemente para la otra no te pele igual, pero de igual manera sigue teniendo como esa cercanía, esa confianza y es algo que yo creo que es difícil Sí. de representar de una manera más efectiva. Sí. En este aspecto, para a la hora de nosotros recibir mal, nosotros tenemos que estar como bebés, pero a la hora de nosotros, por ejemplo, generar comprensión, debemos de ser maduros. De decir, ok, tal vez esta persona no estaba tan crecida espiritualmente o no entendía o no sé, etcétera. O sea, realmente cuando tú te acercas a Dios, en cierta manera hasta como que excusas ese tipo de personas, pero no dices, Sí. está bien, sino dices, tal vez por esto lo hizo, tal vez por una u otra cosa, como por ejemplo veíamos a mitad del mensaje lo que decía Brenda, de que este tipo de actitudes vienen a consecuencia de sus vivencias, de lo que vivió en casa, de lo que vivió con sus amigos, y cuando tú tienes el amor dentro de ti antes de juzgar y decir, es que está bien mal, o sea, me está lastimando, te pones a analizar ese punto y dices, ¿qué vivió para que esté así? O sea, y tratar de ayudar a esas personas. Sí. Y ya llegamos a este punto de ayudar a estas personas. Cuando nosotros, bueno, como lo decíamos a la mitad del mensaje, tú no le vas a poder exigir a una persona que, por ejemplo, como leíamos en Filipenses, que te vea como mayor, porque no te va a entender. Pero, por ejemplo, cuando una persona es cristiana, intenta acercarte. Si esa persona es cristiana y dice leer la Biblia, tú le dices, ok, pues es que, por ejemplo, estas actitudes me están dañando, trata de cambiarlas, ¿no? Y ya dependiendo de la actitud, pues viene la acción, ¿no? Porque también no por el hecho de ser cristiano vas a andar ahí pegado y pegado y pegado y pegado hasta que te dañe y ya, que ya Exacto. no No, aguantes. porque luego te vas a convertir igual. Exacto. Sí. Si no, por ejemplo, si tú ves que su reacción es como de, hazte para allá, o sea, yo dañarte a ti, yo no daño a nadie, o sea, si ves que ese tipo de actitudes brotan de esa persona, es así como, bueno, pues ya hiciste tu parte, ¿no? Simplemente alejarte. Distancia. Y como leía en Romanos no dice, estate bien con todos, ¿no? Sino, estate bien con todos los que puedas. Hay personas que no se dejan tener una convivencia sana. Y en ese aspecto, pues sí es tomar cierta distancia ya cuando ves que esa persona no tiene como esa respuesta o, como sí respuesta Sí, a la o humildad de aceptar las cosas. ese resultado deseado no lo ves en esa persona. Y pues también afecta porque, bueno, dice en la Biblia que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí en Colosenses, en Colosenses 3:15 Ujú. dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, pues aquí dice claro que estamos llamados a estar en paz, a tener esa paz, a nosotros estar con este tipo de personas, pues lo que menos tenemos es paz, lo que Sí. menos hay es paz. Y pues sí tenemos que, bueno, si son creyentes, pues hablar con ellos, ver si, de qué manera pues podemos ayudarlos con amor, tratarlos siempre pues con amor, pero si vemos que así de verdad no quieren cambiar, no quieren o no quieren darse cuenta o se dan cuenta y realmente dicen, bueno, yo quiero ser así, pues lo mejor es alejarse. ¿Por qué? Porque ya no hay como que nos afectan a tal grado de que ya ni nosotros mismos tenemos paz, ya ni nosotros mismos tenemos, pues yo creo que llegan a dañarnos de tal forma que hasta en nuestra relación con Dios, creo yo, que ya hasta eso dañan Sí. y pues no es lo más correcto, no es lo mejor. Sí. Sí. Ya como último, pues todo esto no está hecho solamente para, por ejemplo, yo ver a Abraham y decir, ay, Abraham es medio esto, medio el otro, medio aquello. No, sino también ponernos en un espejo y decir, ¿yo qué tengo de todo esto? O sea, realmente cuando alguien se me acerca y me dice, oye, estás mal,
¿cuál es mi reacción? O sea, si alguien te dice, oye, es que yo veo que tienes cierta parte de esto, trata de cambiarlo, ¿no? Y dependiendo de lo que tú reacciones, o sea, si tú reaccionas y luego aprietas el puño y órale, pues es como de que, pues, analízate, ¿no? Y en ese aspecto, si tú ves algo, pues trata de quitarlo, trata de sacarlo de ti porque los mensajes y la palabra de Dios no solamente está como para ver a los demás. Y Jesús nos lo dice. O sea, antes de empezar a decirle a tu hermano que tiene una viga en su ojito, o sea, quítate, no es al revés, o sea, que tiene algo en su ojo, quita lo tuyo primero para poder ayudar a esa persona. Sí. Es algo que yo creo que es muy importante no solo en este tema, sino en absolutamente todos. En absolutamente todos es bueno no solamente analizar a las demás personas, no solamente analizar al pastor, que también es importante, pero no solamente analizar a las demás personas, sino también de repente ponernos en un espejo y decir, ok, ¿qué tengo que cambiar? ¿Estoy bien en este aspecto? ¿Estoy mal? ¿Cómo lo puedo cambiar? Yo creo que a lo largo de todo el mensaje ya vimos las soluciones, pero sí aconsejo a los que nos están oyendo que no solamente lo pongamos como en una, ¿cómo te digo? Como en un margen para las demás personas, sino también para nosotros mismos. Y ayudar a las demás personas, si es que lo deseamos, ayudar a las demás personas, no solo con palabras, Sí. sino también con el mismo ejemplo. Sí, También. como aconsejando también agregaría todo esto que ya dijimos para condensar, que entre cristianos es normal que muchas veces en las iglesias haya alguien que nosotros, de acuerdo a lo que ya hablamos, sea una persona tóxica, como llamamos, ¿no? Ujú. Con esas personas hay que darles una medida de amor y en la medida que se pueda, si ves que se puede, tratarlos de llamar a no ser así, hablar con ellos a lo mejor o algo, ¿no? Ujú. Y obvio, ¿no? Si ves que esa persona pues no recibe la instrucción o no, simplemente no acepta, no es humilde y todo eso, lo correcto ya no es seguir diciéndole porque si no eres tú, pues no va a ser nadie quien lo convenza, ¿no? Tiene que ser Ujú. Dios, tiene que ser el Espíritu quien lo convenza para que él realmente sepa lo que es una persona realmente cristiana y que ya no se comporte de esa manera, ¿no? Sí. Complementando un poquito lo que decía Diego de vernos en un espejo, se me vino a la mente el versículo de Santiago que Ujú. dice que no seamos como esas personas que se ven al espejo y saliendo se olvidan, Ujú. ¿no? Sino que sí vernos a nosotros mismos, ya creo que ya dimos muchas como formas de ¿cómo se dice? De encontrar o de ver una persona, Identificar. de identificar, gracias, cómo es una persona tóxica. Y si nosotros o cualquier persona que nos esté viendo ve esos comportamientos, pues luego poner en práctica. Luego no hacer caso omiso, sino luego, yo estoy haciendo esto, voy a ponerlo en práctica y cambiarlo así, luego. Y también yo me gustaría agregar que pues que no permitamos todos los comportamientos anteriores porque pues hay alguien que murió por nosotros, hay alguien que dio su vida por nosotros y pues es Jesús. Dios nos dio Dios dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros, para que muriera por nosotros, como para que, o sea, ya recibimos esa muestra de amor como para permitir ese tipo de malas acciones, de malas actitudes. Yo mejor los invito a que pasemos más tiempo con Dios para que nos podamos identificar cuando hay este tipo de actitudes, podamos accionar en cuestión de que si conocen la Biblia, si leen la Biblia, tratar de que cambien, bueno, hablarlo con amor, y si vemos que no lo quieren cambiar, pues mejor alejarnos. ¿Por qué? Porque pues creo que ya recibimos suficiente amor como para que una persona nos dañe, y también no ser esas personas que dañan. También Sí. tener en cuenta esa parte que pues que no somos nadie para estar dañando, para estar haciendo pues ese tipo de actitudes. Sí, y como dices, o sea, hablando yo diría que en el caso específico de las parejas, si notamos esas actitudes, lo correcto y lo más correcto sería pues alejarse,
ya sea temporalmente o definitivamente, porque con lo que conlleva el ser pareja, pues, vivir juntos y todo lo que conlleva, es más sano. No estar con una persona que tú sabes que es muy necia y que no quiere cambiar para nada. Es lo más sano es eso, ¿no? Ahora, obvio, ¿no? Si estás en el cristianismo, pues tendríamos que aplicar a lo mejor algún consejo, una reunión con el pastor, etcétera, ¿no? Pero pues podríamos tratar ese tema después. Pero por lo pronto yo creo que lo aterrizamos bastante bien. O sea, la medida que nosotros tenemos que tener es el amor. Sí. Si somos tóxicos, hay que ser más amorosos, ¿no? Y ser nada tóxicos. Y por el contrario, o sea, si una persona nos trata y que nosotros detectamos que es un maltrato y todo eso, lo que mencionamos antes, a pesar de que muchas veces no podemos atraerlo a la verdad o evitar esas cosas por nuestras propias palabras o por nuestros propios convencimientos, lo que sí podemos hacer es darle amor, ¿no? Devolverle amor como respuesta, como David lo hizo en su momento con el Saúl, ¿no? Sí. Saúl lo quería matar y él aún así siempre estuvo dispuesto, ¿no? Nunca, cuando tuvo la oportunidad 2 ocasiones, no lo mató, sino que le perdonó la vida. Entonces yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? De una persona que de cómo tenemos que tratar, ¿no? Sí. Y Sí. para despedirnos, pues yo creo que es todo. Les agradecemos mucho por habernos escuchado una vez más en un episodio de nuestro podcast. Es muy importante que tomemos todo esto en cuenta y pues nos veremos próximamente en un episodio más. La próxima semana, dentro de 15 días. Dios los bendiga y pues ahí nos vemos. Bendiciones. bendiga. Hasta luego.